¿Alguna vez has pensado cuánto vale tu tiempo? La mayoría de las veces lo vendemos por un salario, pero ¿qué pasaría si pudieras ganar un buen dinero extra sin un trabajo tradicional? Y si te dijera que puedes generar ingresos de una forma completamente diferente, ayudando a la ciencia o a las empresas y de paso ayudas a tu bolsillo. En este video te voy a guiar por el mundo de los sujetos de estudio en Chile. Te diré entonces qué es, cómo funciona, cuánto puedes ganar y lo más importante, cómo puedes empezar hoy mismo de forma legal y segura. Así que toma asiento, relájate y descubre una nueva forma de generar ingresos. Mi nombre es Mónica y estás en Espacio Finanzas. ¿Qué significa ser sujeto de estudio? Ser sujeto de estudio o conejillo de Indias, como se le conoce en la cultura popular, es mucho más que una simple curiosidad, sino que se trata de participar de forma voluntaria y remunerada en investigaciones que buscan avanzar en el conocimiento humano o validar nuevos productos. En Chile, este es un mercado activo y regulado que se divide en tres grandes áreas. La primera área son los estudios clínicos y de bioequivalencia. Aquí se prueban nuevos medicamentos, vacunas o tratamientos médicos. Los estudios de bioequivalencia, por ejemplo, comparan medicamentos genéricos con los originales para poder asegurar que funcionen de la misma manera. Tu rol es seguir un protocolo médico estricto, generalmente en un centro de investigación, bajo la supervisión de profesionales de la salud. La segunda área son los estudios de mercado y consumo. En esta área, las empresas necesitan tu opinión. Te pueden invitar a probar un nuevo sabor de bebida, a testear la usabilidad de una aplicación o dar tu punto de vista en un grupo focal sobre una campaña publicitaria, por ejemplo. Tu voz es valiosa y las empresas te pagan por ella. Y la tercera área son estudios académicos y de comportamiento. Universidades y centros de investigación te buscan para estudios de psicología, neurociencia o economía. Te pueden pedir que participes en pruebas de memoria, que respondas a encuestas sobre tus hábitos o que juegues un videojuego experimental, por ejemplo. Estos estudios suelen ser de corta duración y se centran en el comportamiento humano. Y como en todo, existen dos caras de la misma moneda. Aquí te presento las ventajas y desventajas de ser un sujeto de estudio, para que tomes una decisión bien informada. Las ventajas son ingresos flexibles y rápidos. Es una forma excelente de conseguir un dinero extra sin tener un jefe o un horario fijo. Puedes participar en varios estudios al mes y generar un ingreso adicional significativo. No requiere experiencia previa, no necesitas un título universitario, un currículum o habilidades especiales. Lo único que se necesita es que cumplas con el perfil que están buscando, que puede ser edad, género, hábitos u otros. Contribuyes al progreso, estás ayudando a que se desarrollen nuevos medicamentos, productos y conocimientos que pueden beneficiar a la sociedad. Es una forma de ganar dinero haciendo algo significativo. Tienes posibilidad de altos ingresos. En los estudios clínicos, por ejemplo, especialmente los que duran varios días y requieren pernoctación, la remuneración puede ser muy alta, llegando a superar los 800.000 pesos chilenos por un solo estudio. Y las desventajas son los riesgos para la salud en estudios clínicos. Esta es la desventaja más importante. Aunque los estudios clínicos pasan por un riguroso proceso de aprobación, siempre hay un riesgo inherente al probar un nuevo medicamento o un tratamiento. Es crucial que leas cada detalle y hagas todas las preguntas antes de firmar. Disponibilidad limitada. No puedes vivir de esto a tiempo completo. La mayoría de las veces los estudios son esporádicos y tienes que esperar a que tu perfil sea adecuado. Intrusión y molestias. En algunos estudios pueden requerir la toma de muestras de sangre, saliva o incluso realización de procedimientos un poco molestos. Además, los estudios de bioequivalencia te obligan a estar encerrado en un centro clínico por varios días. Tus datos personales, aunque las agencias son muy estrictas con la confidencialidad, siempre es importante que te asegures de que tus datos están protegidos. Ahora conoces los pros y contras. Te voy a dar entonces las estrategias para que empieces a encontrar oportunidades en Chile. 1. Identifica tu perfil y nicho.
Piensa en tus características. ¿Tienes 30 años? ¿Fumas? ¿No fumas? ¿Tienes el pelo teñido? ¿Eres un fanático de los videojuegos? Los estudios buscan perfiles muy específicos. Saber a qué nicho perteneces te ayudará a buscar de forma más efectiva. 2. Busca en los lugares correctos. Esta información no la vas a encontrar en LinkedIn, por ejemplo. Los lugares claves para buscar en Chile son las universidades. Visita las páginas web de centros de investigación en universidades como la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la USACH, Universidad Austral en Valdivia, la UFRO en Temuco, por ejemplo, y la Universidad de Concepción. Y ahí tienes que revisar en sus páginas donde aparecen investigaciones o cuando están reclutando gente para alguna investigación específica. Laboratorios clínicos son los principales reclutadores para estudios farmacéuticos. Busca en Google a Labser o SGS Clinical Research. Suelen tener una sección en sus sitios web dedicada a participa en estudios o sé voluntario. Agencias de investigación de mercado. Si no te interesa el área médica, estas agencias son tu mejor opción. Busca Cadem, GfK, Adimark o Ipsos en redes sociales o en sus sitios web. A menudo ellos publican llamados para grupos focales o encuestas pagadas. 3. Crea un currículum de voluntario. No es un currículum formal, pero puedes crear un perfil o una ficha con tus datos personales, hábitos, historial médico, sin detalles sensibles y además poner tus intereses. Cuando te contacten tendrás esta información lista para entregar y te verás como una persona seria y organizada. El mundo de la investigación es serio, pero como en cualquier mercado hay que tener mucho cuidado. La legalidad en Chile está resguardada por instituciones que son clave. Las autoridades regulatorias en Chile, la principal entidad que regula los estudios clínicos es el Instituto de Salud Pública ISP, que es parte del Ministerio de Salud. El ISP asegura que los protocolos médicos sean éticos y seguros. Además, la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, supervisa ciertas actividades que se relacionan con el mercado financiero. El consentimiento informado, tu escudo legal. Antes de cualquier estudio te darán un documento llamado consentimiento informado. Este documento es tu derecho y tu escudo legal. Léelo con calma y detenimiento. Te explica los objetivos del estudio, los procedimientos, los posibles riesgos y tus derechos como voluntario. Nunca firmes si no entiendes cada palabra o si no te sientes cómodo. La regla de oro: no pagues. Un estudio legítimo nunca te pedirá dinero para que te inscribas o participes. Si te piden un pago, huye de inmediato, ya que será una estafa. Los estudios te pagan a ti por tu tiempo, no al revés. Como ves, ser sujeto de estudio es una forma completamente válida y si se hace de forma segura, es una forma diferente de generar ingresos extras en Chile. Esto es una oportunidad real. Se trata de usar tu tiempo de forma inteligente para ayudar a otros mientras te ayudas a ti mismo. Y cuéntanos aquí abajito en los comentarios, ¿te animarías a ser sujeto de estudio? ¿Qué tipo de investigación te interesaría más? Y si este video te abrió los ojos a esta nueva oportunidad, no olvides regalarme un like, suscribirte y activar la campanita para más videos como este. Nos vemos en el próximo video.